Siguiendo mi genealogía de la filosofía como búsqueda de una propuesta de vida verdadera, llego en el siglo XIX a la figura de Soren Kierkegaard, ¿no? Que quizás es uno de los que lo ha planteado más radicalmente. Es posible que tengamos que considerar, por lo menos en el sentido que dice Alain Badiou, a Kierkegaard más un antifilósofo que un filósofo, en el sentido que es alguien que renueva la manera filosófica de pensar, cuestionando la propia filosofía de su época. Es decir, Kierkegaard de alguna manera reivindica, digamos, su faceta filosófica, sobre todo a partir de la figura de Sócrates, ¿no? Pero radicalmente se opone a lo que sería la filosofía como sistema, sobre todo en su versión hegeliana. Es decir, eh, para Kierkegaard, la filosofía ha de ser algo que está ligado no a la esencia, a las esencias, no a un sujeto absoluto, sino a la existencia. Y la existencia es aquello que le pasa, aquello que quiere conseguir, aquello que quiere llegar el sujeto de carne y hueso, ¿no? El sujeto vivo. Es decir, Kierkegaard hace una defensa muy interesante de la subjetividad en un sentido absolutamente contrario a la línea que va de Descartes a Hegel pasando por Kant, del sujeto vacío en Descartes, es decir, sustancia pensante, sujeto trascendental en Kant y sujeto absoluto en Hegel. Es decir, la verdad para Kierkegaard será subjetiva, pero en este sentido tan singular. Es decir, cada cual debe buscar la verdad en su propia subjetividad. Y esta subjetividad tiene que ser una subjetividad que se realiza a través de la propia existencia. Es decir, la palabra existencia para Kierkegaard quiere decir esta subjetividad de un ser vivo que se realiza. Es decir, cuando un sujeto realmente decide ser el que es, hace su elección, de alguna manera se conoce a sí mismo, pero en este sentido singular, y la medida que se conoce a sí mismo es capaz de tomar una determinada opción ética, esto sería un sujeto existente. Por lo tanto, hay una cierta búsqueda de una verdad existencial. Kierkegaard, que fue un danés que nació a principios del siglo XIX, una estructura bastante melancólica, es decir, un hijo, yo no diría no querido, pero un hijo de alguna manera, aunque fuera de manera inconsciente, rechazado por el padre. El padre es una persona viuda, un luterano muy rígido, que tiene relaciones sexuales una vez que se ha quedado viudo con su criada, que se casa con ella, que tiene unos hijos de este matrimonio, pero de alguna manera que él siempre considerará que son como hijos del pecado. Y uno de estos hijos es Kierkegaard. Aparte que su madre y sus hermanas morirán cuando él era muy pequeño, ¿no? Eh, pero bien, Kierkegaard de todas maneras lo que sí plantea es una crítica de la época en la que vive, es decir, una crítica de su presente, que él llamará la cristiandad, que sería como una especie de degradación de lo que él finalmente defenderá como el remedio, que será el cristianismo contra cristiandad, pero pasando por una serie de elaboraciones muy interesantes, o sea, como tres formas de subjetivación o de subjetividad que nos planteará Kierkegaard, lo que llamará el estado estético, el estado ético y el estado religioso. El estado estético es el goce de lo inmediato, el deseo que se va renovando,
lo sensible, lo sensual, la dispersión, el estar disponible a todo, el no compromiso, el deseo que se sostiene como deseo en la medida en que se da cuenta que no hay nada que lo puede colmar. Y además, porque si esto lo colmara, de alguna manera implicaría un compromiso que le haría salir de su propio estadio estético. La figura que reivindica como ejemplo Kierkegaard sería Don Juan. Kierkegaard escribe un diario de un seductor, en el cual explica todo el proceso de acercamiento y de seducción de un hombre hacia una mujer absolutamente idealizada, y una vez que puede conseguirla, es él el que la rechaza, porque de alguna manera, como decía antes, sería la decepción o el compromiso. En parte esto le pasa a Kierkegaard porque tiene un amor desde muy joven, Regina Olson, y que al final bueno, ella le corresponde, pero él rechazará, digamos, lo que sería una posible opción, que sería el estadio ético. Fijémonos que del estadio estético pasaríamos al estadio ético. El estadio ético es como la adultez, ¿no? Como el compromiso, como la responsabilidad de uno mismo, de uno mismo y hacia los otros. La lealtad, la constancia frente a la dispersión del estado estético, el que se compromete, y su base es la repetición. Frente a la nostalgia o la esperanza de lo nuevo, que podía ser figuras, digamos, relacionadas con el estadio estético, está la repetición. Es curioso porque, bueno, hay un libro que se llama La repetición, justamente de Kierkegaard, cómo Kierkegaard reivindica la figura. El repetir significa como el reactualizar este compromiso. Nada que ver con la monotonía, es decir, la entrega una y otra vez al mismo acto, que es el acto que responde a esta elección ética que hemos hecho. Pero, por el contrario, en lugar de proponer a matrimonio a Regina, que de alguna manera pensemos que para Kierkegaard la máxima realización también de este estado ético o este estadio ético es el matrimonio, Kierkegaard lo rechazará en nombre de lo que él planteará como la salida, que sería, digamos, un salto al vacío. El salto al vacío de lo religioso. Kierkegaard piensa que el estadio ético implica la renuncia a la propia singularidad sobre la base de unas leyes universales. Muy en el sentido kantiano. El estadio ético sería una figura muy similar al imperativo categórico, al deber de Kant, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la singularidad se pierde en la universalidad, ¿no? Y vamos a ver, el deseo, la apuesta de alguna manera que hace Kierkegaard es como una apuesta desde la singularidad. Que esto podía significar volver al estadio estético, pero él ya se da cuenta que es un callejón sin salida. Y entendamos todo esto, y Kierkegaard lo dice muy claramente en unos escritos que se llaman Lo uno o lo otro, que para Kierkegaard son elecciones, no son superaciones dialécticas. El anti-hegelianismo que tiene Kierkegaard también le lleva a en contra de esta posición, digamos, de síntesis a través de la superación. No es que supere, no, son tres estados, tres estadios, tres formas de subjetivación totalmente alternativos y diferentes. O eliges uno, o eliges otro, o eliges el tercero. En todo caso,
el que elige Kierkegaard es el tercero, es el salto al vacío. Es elegir el remedio a la cristiandad del cristianismo contra la cristiandad establecida. El caballero de la fe. Una opción que para Kierkegaard implica un sacrificio como el de Abraham, ¿no? Que de alguna manera considera que es el ejemplo más claro de esta posición. Es de alguna manera lo imposible también, es lo absurdo. El salto a la fe es justamente un salto al vacío más allá de la razón, más allá de la creencia, más allá de lo posible. Es un salto al vacío total. Es una apuesta radical. Frente a la angustia de la nada que se hable delante de nosotros, incluso frente a la angustia, digamos, de lo que significaría la vuelta al estadio estético, que al final te quedas frente a ti mismo, ¿no? Con un deseo que nunca se satisface. Lo que plantea Kierkegaard es el temor y temblor, igual que tiene un libro que se llama El concepto de la angustia, importante, pues este temor y temblor